Buenas tardes, me presento, soy Irandi Larisa Valiente de la Cruz, estudiante de la licenciatura en cirujano dentista de la Universidad del Valle de Puebla. Y en este video les voy a explicar un poco acerca del tema de trigémino, que sería el quinto par craneal, empezando a abarcar primero sus puntos más básicos, los cuales serían el origen aparente, su origen real, el agujero de salida y también una de sus principales funciones. Posterior a esto vamos a empezar a abarcar lo que son las ramas que lo conforman. Entonces, bueno, vamos a empezar. El quinto paro trigémino es un nervio mixto. Su origen aparente va a ser la parte lateral de la protuberancia anular, que si bien ya sabemos, la protuberancia anular se va a encontrar situada o ubicada entre la médula oblongada o bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Su origen real van a ser las raíces sensitivas del ganglio de Gasser y los motores de los núcleos masticadores principal y accesorio. Su agujero de salida van a ser 3. La hendidura esfenoidal, que si bien ya sabemos va a estar delimitada por las alas menores y las alas mayores del hueso esfenoides, también va a ser el agujero redondo mayor y el agujero oval. Aquí les voy a mostrar una imagen que no se va a ver muy bien, pero este punto amarillo, sería el ganglio de Gasser. A nivel de la cavidad craneana se va a encontrar situado aquí, en esta parte. Los otros agujeros de salida, que sería el agujero redondo mayor, se va a encontrar situado acá, en este punto que se está señalando, mientras que el agujero oval va a estar más hacia abajo y estaría en esta parte que se está señalando. La hendidura esfenoidal va a ser esto que se marcó un poco para que se lograra visualizar. Entonces, dicho eso, nos falta mencionar lo que es una de sus principales funciones. Una de sus principales funciones va a ser que va a mandar órdenes, va a mandar órdenes a los músculos que van a estar encargados del movimiento de la masticación. También va a recoger información táctil y de dolor de varias zonas, como lo son la cara y la boca. Entonces, esa sería una de sus principales funciones. Dicho esto, vamos a pasar a las ramas que lo van a conformar. Bueno, como ya se mencionaba anteriormente, el quinto paro trigémino pues es un nervio mixto. Va a tener dos partes, una parte sensitiva y una parte motora. La parte sensitiva va a ser la más gruesa, la parte motora va a ser la más delgada. Este va a transmitir sensibilidad a 3 importantes zonas o regiones, las cuales van a ser la cara, fosas nasales y la órbita. Sus fibras sensitivas van a tener origen en el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, que ya se los mostré hace un momento, se va a encontrar situada en la fosa de Gasser. Bueno, este va a tener dos partes, una parte posterior inferior y una parte antero externa. La parte posterior inferior va a ser la que se va a ir hacia la cara latero inferior de la protuberancia anular. ¿Para qué se va a ir acá? Bueno, se va a ir para llegar exactamente donde queda la parte sensitiva del quinto paro trigémino. La parte antero externa es la que va a dar origen a 3 ramales, un ramal superior, un ramal medio y un ramal inferior. El ramal superior va a ser la rama oftálmica, el medio va a ser la del maxilar superior y la inferior va a ser la de la mandíbula, o también llamada maxilar inferior. Aquí vamos a dar un paréntesis y voy a explicar lo que sería el cabum de Meckel. El cabum de Meckel va a cubrir al ganglio de Gasser y va a ser una capa que va a ser el desdoblamiento de la dura madre. Aquí en la parte superior se va a sellar o se va a cerrar, por así decirlo, y en la parte inferior, antes de subir, bueno, olvidaba yo mencionar que este desdoblamiento de la dura madre va a entrar en todas las caras, tanto en la cara superior, cara inferior, caras laterales, anterior, posterior, y bueno, ya. Dicho esto, pues en la parte superior se va a cerrar o se va a sellar, y en la parte inferior, antes de subir, se van a encontrar 3 elementos mezclados. El primero va a ser la parte o la raíz motora del quinto paro trigémino, y los otros dos van a ser los nervios petrosos superficiales y profundos. Una vez que todo esto se encuentra ahí, se va a cerrar por completo, y a eso se le va a denominar como cabum de Meckel. De las ramas que les mencionaba yo anteriormente, la rama oftálmica, como la vamos a profundizar un poco más, esa lo voy a dejar ahorita, que ahorita se las voy a explicar. La rama del maxilar superior y la de la mandíbula, bueno, la del maxilar va a entrar por el orificio redondo mayor y la de la mandíbula por el agujero oval, agujero oval. Y la rama oftálmica, bueno, la rama oftálmica
va a dar origen a otros 3 ramales, que ahorita se los voy a ir explicando poco a poco. La rama oftálmica, bueno, ahorita les voy a presentar el dibujo. La rama oftálmica es la que va a correr o se va a ir por la parte externa o lateroexterna del seno cavernoso. Y bueno, va a penetrar la hendidura esfenoidal y el anillo de zinc. Antes de penetrarlo, hasta ahí se va a denominar rama oftálmica. ¿Por qué? Porque una vez que pasen la cavidad de la hendidura esfenoidal y el anillo de zinc, es donde va a dar origen a otros 3 ramales, que van a ser la nasal, la frontal y la lagrimal. Esas 3 ramas se van a dividir tanto en interna como en externa. Entonces les muestro. Les comentaba yo que habían 3 ramas. Una rama superior, que va a ser la oftálmica. Aquí se ve. Esta sería la rama oftálmica. Aquí. La media sería la del maxilar superior, que va a estar señalada aquí. Si no se logra ver, sería acá. Ahí, a donde está mi uña, esa sería la media. Y la inferior, que sería la del maxilar inferior o mandíbula, sería esta. Así. Esta. Entonces, bueno, una vez que la rama oftálmica pasa, o sea, les comentaba yo que antes de, de que pase la hendidura esfenoidal y el anillo de zinc, hasta ahí va a ser rama oftálmica. Una vez que penetre eso, es donde se van a desencadenar estas 3 ramas, que están señaladas como de color morado. Sería esta y esta. Esas 3 ramas van a llevar, la primera va a llevar el nombre de nasal, la de en medio va a ser la frontal y la más externa va a ser la lagrimal. Vamos a empezar a explicar la nasal. Bueno, la nasal interna, el nervio o la rama nasal interna va a ser esta parte de aquí, como gusanito que se ve, ese va a ser el nasal interno. Ese nasal interno va a entrar por el orificio etmoidal anterior. Una vez que entra por el orificio etmoidal anterior, va a penetrar la lámina cribosa y posteriormente va a pasar por el tabique nasal, en donde se va a adosar a sus paredes laterales y va a recorrer toda la nariz hasta llegar bueno, va a recorrer toda la nariz hasta llegar al lóbulo de la nariz, y a eso se le va a denominar como nervio nasolobar. De ahí nos vamos a pasar con el nasal externo. Acuérdense que la rama nasal va a ser esta, va a ser la primera. Esta que está acá, esa va a ser la primera. Entonces la nasal externa va a continuar la dirección del nasal, o sea, va a seguir la dirección del nasal, así. Va a continuar la dirección así del nasal y va a seguir al borde inferior del músculo oblicuo mayor hasta llegar a la parte inferior de la polea de este músculo. La polea del músculo oblicuo mayor van a ser estas 2 partecitas. Ahí se van a emitir 2 ramos, un ramo ascendente y un ramo descendente. El ramo ascendente va a estar destinado a la piel del espacio interciliar, mientras que la rama descendente va a estar destinada a las vías lagrimales y también a los tegumentos de la raíz de la nariz. Posteriormente nos vamos a pasar con la frontal. La frontal va a salir de la parte de en medio, sería esta. Esa sería la frontal. Entonces, la frontal, una vez que sale de la rama oftálmica y penetra la cavidad de la hendidura esfenoidal, esta va a pasar pero por afuera del anillo de zinc, no por dentro, por fuera del anillo de zinc. Estamos hablando de que va a salir de la rama oftálmica, que sería esta, aquí se ve un color moradito, sería la oftálmica. Entonces sale y aquí ya sería la frontal. Entonces, una vez que entra por la cavidad de la hendidura esfenoidal, pero por afuera del anillo de zinc, se va a ir hasta llegar al reborde orbitario. Aquí estaría el reborde orbitario, siguiendo así en su trayecto al músculo elevador del párpado superior. Antes de que llegue a este reborde orbitario, es donde se va a dividir tanto en frontal interna como en frontal externa. Entonces, pues vamos a explicar primero la frontal interna. La frontal interna va a salir por fuera de la polea del oblicuo mayor, que serían estas.
les comentaba yo que estas serían las poleas de reflexión del oblicuo mayor. Entonces, el frontal interno va a salir por fuera de esas poleas y antes de llegar al reborde orbitario, aquí, o al reborde de la cavidad orbitaria, se van a emitir 3 ramos. El primer ramo va a estar destinado al periósteo y también a la piel de la frente. Entonces sería así, o sea, estaría destinado al periósteo y a la piel de la frente. La segunda va a estar encargada de darle inervación al párpado superior, mientras que la tercera, que sería la más interna, va a estar encargada de darle inervación a la raíz de la nariz. Entonces, decimos que la segunda se va a encargar de darle inervación al párpado superior, el párpado superior, ¿sí? Y la más interna a la raíz de la nariz, que sería así, a la raíz de la nariz. Entonces de ahí ya nos vamos a pasar con lo que sería el frontal externo. El frontal externo, que estaría aquí, así. El frontal externo lo único que va a hacer es que va a correr y va a pasar el orificio supraorbitario, que va a estar situado más o menos por acá. Anatómicamente el orificio supraorbitario se va a encontrar situado en la parte superior de la cavidad orbitaria. Entonces, una vez que pasa ese orificio supraorbitario, van a salir otros 2 ramos, un ramo ascendente y un ramo descendente. El ramo ascendente va a estar destinado al periósteo y aquí cambia un poquito, es muy similar al anterior, pero va a cambiar un poco en la manera en cómo se estructura. ¿Por qué? Porque acá dice que el ramo ascendente va a estar encargado de darle inervación al periósteo, que es el hueso, y a la piel de la región frontal. Ya no es la piel de la frente, ya va a ser la piel de la región frontal. Entonces, decimos que es al periósteo, que es el hueso, y a la piel de la región frontal, ¿sí? Entonces, el descendente va a estar encargado, o va a estar destinado más bien, a el párpado superior también, y también a la inervación de las partes óseas que están al lado, ¿sí? Entonces sería así, a las partes óseas que están a los lados. Así, aquí les muestro bien el dibujo. Y por último nos vamos con la rama lagrimal. La rama lagrimal, pues esta también recordemos que va a salir de la rama oftálmica, ¿sí? Esta sería la lagrimal. La lagrimal es la más externa, así. Bueno, esta rama lagrimal, una vez que sale de la hendidura esfenoidal, va a penetrar igual por afuera del anillo de Zinn y va a recorrer así todo el borde superior del músculo recto externo, así. O sea, va a recorrer todo el borde superior del músculo recto externo hasta llegar a la glándula lagrimal, que sería aquí, esto. Esa glándula lagrimal, ahí se va a dividir en lagrimal externo y lagrimal interno. El lagrimal externo se va a encargar de darle inervación solamente a la glándula lagrimal, mientras que el lagrimal interno se va a encargar de darle inervación a la parte externa del párpado superior y también darle inervación a la piel del temporal. Entonces decimos que ya concluyendo, esta sería la nasal, la de en medio la frontal y la más externa la lagrimal, ¿sí? Entonces, de ramas, eso sería como lo más interesante o lo más importante que hay que destacar. De ahí nos vamos a pasar con un apartado que vamos a llamarlo el ganglio oftálmico o también llamado ganglio ciliar. Y ahorita les voy a pasar igual una imagen de este ganglio oftálmico. Sería así, aquí se vería, ¿sí? Ese sería el ganglio oftálmico o también llamado ganglio ciliar. Como podemos ver, este ganglio oftálmico o ganglio ciliar va a estar ubicado aquí, sería este. Este va a tener una forma cuadrilátera y va a tener una parte anterior y una parte posterior. De la parte anterior van a salir ramos eferentes y de la parte posterior van a salir ramos aferentes. De la parte anterior que les comento que van a salir ramos eferentes van a ser estos que marqué aquí como de color rosa. Y bueno, esos ramos eferentes van a ser de 2 tipos, tanto cortos como largos. Bueno,
de estos que serían los ramos eferentes, una de sus principales funciones va a ser atravesar la parte posterior del ojo, que sería esta parte, que va a ser también llamada como esclerótica. Entonces, estos ramos cortos y largos que van a ser eferentes van a caminar por toda la lámina fusca para llegar a la córnea, al músculo ciliar del ojo y también al iris. Otra de las funciones es que le va a dar envolvimiento o va a envolver a la arteria oftálmica, ¿sí? De ahí nos vamos a pasar con los ramos eferentes que van a salir de su parte posterior. Su parte posterior va a ser por acá. O sea, este es el ganglio oftálmico, esto. Parte anterior y la de aquí sería la parte posterior. Bueno, recordemos que de aquí van a salir ramos eferentes y van a haber tres, uno superior, uno medio y uno inferior. El ramo superior va a ser el único ramo que va a ser aferente sensitivo y este va a ser procedente del nasal. Entonces va a ser este. Aquí, a ver, les muestro. Aquí seguimos la línea y ahí va a estar situado el superior. De ahí nos vamos con el inferior. El inferior va a ser un ramo que va a ser motor y este va a ser procedente del tercer par craneal, que sería el motor ocular común u oculomotor. Sería aquí. Seguimos la línea, recuerden. Sería este, entonces seguimos la línea y estaría ubicado en esta parte, ahí donde está mi uña. Y por último el medio, bueno, del medio va a ser un ramo simpático y como va a ser un ramo simpático va a ser procedente del plexo carotidio o también llamado plexo cavernoso, que va a ser aquí. Vamos a seguir la línea, aquí. Va a estar ubicado acá, donde está mi dedo, ¿sí? Ahí. Y pues en conclusión, eso sería todo sobre el tema de trigémino.